poder, de gobierno, en medio de polémicas que para muchos aún no quedan suficientemente esclarecidas. Alguien que tiene la experiencia, la autoridad también para hablar sobre este proceso es José Woldenberg, académico, politólogo, exconsejero, presidente del Instituto Federal Electoral, y que de alguna manera lo está haciendo, le está explicando de alguna manera el proceso en su visión que estamos viviendo en un libro que lleva por título precisamente Transición Democrática en México. Buenas noches, José, gracias por estar con nosotros. Aunque en realidad es la transición democrática en México, historia mínima de la transición democrática en México, es un libro que acabas de presentar en el Colegio de México y en donde planteas una tesis que se contrapondría con otros politólogos, digamos, que consideran que la transición política en México o está transcurriendo en estos momentos, empezó desde el 2000 y no termina de acabar. Tú dices no. La transición ya pasó, es asunto del pasado y fue hace, no unos cuantos años, hace décadas incluso. Buenas noches, José. Buenas noches, gracias por la invitación, Mario, me da mucho gusto estar aquí. En efecto, esta es una historia mínima de un proceso histórico que transcurrió entre 1977, la primera reforma política, y 1996-97, es decir, 20 años. ¿Qué sucedió en esos 20 años? México fue capaz de desconstruir un régimen autoritario y construir una germinal democracia. Y eso fue lo que hizo posible que en el año 2000 incluso hubiera alternancia en la presidencia de la República. ¿Qué se construyó en esos 20 años? Fuimos capaces de pasar de un sistema de partido hegemónico o casi único a un auténtico sistema de partidos. Fuimos capaces de pasar de elecciones sin competencia a elecciones competidas. Fuimos capaces, por ello, de pasar de un mundo de la representación que era básicamente monocolor a un mundo de la representación plural y lleno de equilibrios. Hay mucha gente que dice que ese fue un cambio solamente electoral y yo no me he cansado de repetir que es no entender la centralidad que lo electoral tiene dentro del mundo de la política. Porque gracias a ese proceso de tránsito también pasamos de una presidencia omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales, de un Congreso que estaba subordinado a la voluntad presidencial a un Congreso que tiene una mecánica propia, e incluso de una Corte que en materia política no pintaba, a una Corte que se ha convertido realmente en árbitro de los conflictos entre poderes constitucionales. Entonces, lo que narra este pequeño libro es qué sucedió en esos 20 años. Hemos vivido, y lo mencionabas también en la presentación del libro, varias elecciones ya en donde resulta el legislativo pues con una pluralidad que parece que así llegó para quedarse, vaya. Las siguientes elecciones parece que serán iguales, con una división de partidos, con una pluralidad. Esto sin duda también ha marcado la relación con el Ejecutivo y con el Judicial, sin duda. Sin duda alguna. Es más, yo afirmaría que el producto más decantado de la transición democrática es este pluralismo equilibrado que hoy habita en el Congreso mexicano. Ya no es un asunto coyuntural. En el caso de la Cámara de Diputados, desde 1997 hasta la fecha y hasta el 2015, ya lo sabemos, ningún partido político ha tenido mayoría absoluta. Y en el caso del Senado, desde el año 2000 y hasta el año 2018, tampoco. Es decir, ya no es un rasgo coyuntural, ya no es algo que sorpresivo en una elección, sino 6 elecciones consecutivas tratándose de la Cámara de Diputados y 3 elecciones consecutivas tratándose de la Cámara de Senadores, los electores han construido un mundo de la representación plural y equilibrado. Para llegar a eso, evidentemente hubo muchas reformas. Una de ellas, sin duda, fue cuando se crea el Instituto Federal Electoral con la ciudadanización del Instituto Federal Electoral. No hay un riesgo actualmente, se ha dicho mucho que ya no está ciudadanizado, que se ha politizado precisamente por esa pluralidad en el Congreso, por esa fuerza del Ejecutivo, que ya es prácticamente cuotas del Legislativo que son puestas ahí en el Instituto Federal Electoral. Yo creo que el Instituto Federal Electoral ha dado muy buenas cuentas en esta última elección. Y entre otras cosas, porque si bien en el año 2003, cuando se eligieron a los consejeros de entonces, creo que se cometió un enorme error al no haber sido una decisión de consenso. Seguramente recordarás y recordará el auditorio que en aquel entonces quedó excluido de esa negociación la izquierda, digamos el PRD, el PT.
Y yo creo que ese fue un auténtico error. ¿Por qué? Porque lo que se requiere son operaciones políticas que en principio dejen satisfechos a los partidos políticos porque están dando una especie de voto de confianza a los consejeros del Instituto Federal Electoral. Creo que en las últimas operaciones eso se ha subsanado. Como hemos visto, los nuevos consejeros que hoy están en el Instituto Federal Electoral fueron producto de operaciones políticas donde todos los partidos participaron. Y pues el instituto tiene sobre todo una columna vertebral, que es su servicio civil de carrera, su servicio profesional de carrera, que es el que le da la estabilidad a esa institución. Si ya pasamos el proceso de transición democrática, si ya vivimos la alternancia, ya vivimos el regreso también, bueno, una auténtica alternancia se da ahora, vendría siendo, ¿no? Cuando regresamos otra vez al Partido Revolucionario Institucional en el poder. ¿En qué momento estamos? ¿Qué debemos de discutir? Bueno, yo creo que hemos sido capaces como país de construir una germinal democracia, pero no es la democracia que tenemos no es una estación terminal. Es más, todos podemos ver, hablando con el vecino, viendo la prensa, la radio, la televisión, saliendo por las calles del país, que hay un enorme desencanto con la democracia, o que hay un enorme desencanto con la vida política del país. Cuando a la gente se le pregunta su opinión sobre los partidos, sobre los políticos, sobre el Parlamento, sus opiniones son muy críticas. Y la enorme paradoja es que no hay democracia sin políticos, sin partidos y sin parlamentos. Esto el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se ha encargado de subrayarlo, es decir, hay incluso un problema de comprensión de lo que es la democracia. Pero ¿qué creo yo que es lo que más vulnera el aprecio por la democracia? Algo que está fuera del circuito de la política, pero que tiene que ver con él. Por un lado, que en los últimos años la economía del país no ha crecido con suficiencia y que eso ha generado un incremento del trabajo informal, un crecimiento muy precario del trabajo formal. Eso ha generado en años pasados flujos migratorios muy grandes hacia los Estados Unidos. Todos los días hablamos de jóvenes que no tienen ni posibilidades de estudiar en el circuito de la educación superior y jóvenes que tampoco pueden acceder al trabajo formal. Es decir, tenemos ahí un núcleo de problemas en una economía que no crece con suficiencia, que yo creo que son el caldo de cultivo de este malestar. Y el otro pues es un malestar que tiene nutrientes ancestrales. Somos una sociedad marcadamente desigual. Y la propia CEPAL ha dicho que uno de los problemas de América Latina es que es muy difícil construir un nosotros, un sentido de identidad en sociedades tan fracturadas, en sociedades tan desiguales. México semeja una especie de archipiélago en donde diferentes clases, grupos, pandillas, no tienen relaciones armónicas precisamente porque están marcados por una enorme desigualdad. Entonces yo digo, si no logramos crecer, que nuestra economía crezca, y si no tenemos políticas para generar una cierta equidad social, yo creo que el aprecio por la democracia sí se puede desgastar. Pero no hay sistema político que pueda también, con esos problemas también, vaya, la democracia podría ser un instrumento para... Sí, la democracia no lo resuelve por sí misma. Claro. La democracia lo que nos resuelve es la posibilidad que una diversidad de corrientes político-ideológicas puedan convivir y puedan competir de manera institucional y pacífica. Y permite que los ciudadanos, de cuando en cuando, ¿no?, puedan castigar o premiar a las diferentes ofertas políticas. Es decir, la democracia es una forma de gobierno que permite que la pluralidad se exprese, se recree, conviva, compita, y que permite a los ciudadanos pues, que el cambio de gobierno se haga en paz, con participación, sin regueros de sangre y demás. Claro. Por sí misma, en efecto, no lleva al crecimiento. Pero ¿qué es lo que lo puede desgastar? Que no haya crecimiento económico y que las desigualdades se ahonden. Porque entonces el mal humor público, el malestar que existe, normalmente se atribuye, y quizá con razón, a los políticos. Pues ahí está, historia mínima de la transición democrática en México, una tesis muy interesante que presenta José Woldenberg. Muchas gracias, José, por estar con nosotros. El agradecido soy yo. Y hasta pronto, hasta muy pronto esperamos. Me dará mucho gusto.